Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto para mí estar acá con ustedes en este encuentro, que la idea es poder aprovecharlo para hacer un buen pantallazo general, un diagnóstico global de cuál es el contexto latinoamericano, cuáles son los problemas principales de nuestra región, cuáles son las disyuntivas internas y cuáles son las encrucijadas que afronta nuestra zona frente a los problemas mundiales. Gran parte de eso está tratado en este libro. Yo voy a hacer un resumen, una presentación de algunos de los temas, incorporaré otros aspectos y bueno, expongo y después aprovecharemos como siempre para hacer un fructífero intercambio entre nosotros. Hay 5 temas que están presentes en el libro y 5 problemas generales que nos permiten organizar el análisis de América Latina desde el punto de vista de una mirada de izquierda, progresista, transformadora. Hay un primer problema geopolítico, un segundo gran tema que es el avance de la derecha, hay una tercera problemática que es la caracterización del progresismo actual en la región, un cuarto tema que es los gobiernos radicales y las miradas de la izquierda, y un quinto tema que son las resistencias populares y los proyectos alternativos. Entonces voy a exponer lo que a mi juicio son los principales temas de cada uno de estos 5 aspectos. Y arranquemos ya por el primero, la problemática geopolítica. Yo creo que es importante registrar que América Latina recuperó incidencia a nivel global por el inmenso caudal de recursos naturales que alberga la región. Este caudal es tan importante que de hecho América Latina ha vuelto a convertirse en un botín muy apetecido por las grandes potencias que disputan entre sí la apropiación de estos bienes que incluyen prácticamente toda la gama posible de insumos productivos estratégicos para las cadenas de valor. Por lo tanto, América Latina es un área clave, en primer lugar, para Estados Unidos. Y las razones para todos nosotros son bastante obvias. El manejo del manantial de recursos naturales de América Latina es una prioridad de Estados Unidos que es muy coherente con la dominación que ha ejercido sobre nuestra región en los últimos 100, 200 años a través de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue originalmente un principio defensivo en la propia Constitución de Estados Unidos como nación para alejar competidores externos en la disputa del sur de la región. Y de ahí salió la idea de América para los americanos, que en realidad era América para los norteamericanos. Fue un principio para alejar a Europa de toda la región sudamericana y centroamericana y para asegurar la creciente primacía que fue adquiriendo Estados Unidos a lo largo del siglo XX, del siglo XIX primero, del siglo XX posteriormente. En realidad, esa formulación tan temprana, 1823, de la doctrina Monroe, ya fue ilustrando la dimensión imperial de Estados Unidos desde su propio origen. Estados Unidos fue diseñando una estructura nacional mediante la ampliación de fronteras, mediante la captura de tierras, mediante la expropiación de los pobladores originarios. Primero lo consolidó dentro de lo que fue su propio territorio y después lo extendió al sur, pero recordemos que lo que hoy conocemos como Estados Unidos surgió de una apropiación en un 30-40% de lo que anteriormente era México. Bueno, ese ya fue como el punto de arranque.
Y la doctrina Monroe se convirtió en el principio organizador de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, asentada en un predominio, creciente predominio, desplazando económicamente a Gran Bretaña, ya en la segunda década del siglo XX ya se afianzó esa primacía estadounidense y después de la posguerra quedó definitivamente consolidado el dominio total de Estados Unidos sobre lo que empezó a denominarse el patio trasero de la región, una forma peyorativa de ilustrar el grado de predominio estadounidense. Y la doctrina Monroe organizó durante la Guerra Fría el dominio de Estados Unidos con una disputa con el rival soviético. Y entonces alejar cualquier contorno de presencia de la Unión Soviética en América Latina, en esa tensión de la Guerra Fría, fue lo que actualizó la doctrina Monroe luego de haber desplazado por completo a Inglaterra, Alemania, Francia, Japón de la región. ¿Por qué importa la doctrina Monroe hoy? Bueno, esencialmente porque ha sido renovada como principio estratégico de Estados Unidos en toda la región, ¿no? Hubo una tentativa en el gobierno de Obama de jubilar la doctrina Monroe, un pequeño arrepentimiento que sugirió el vicepresidente de Obama, que había sido un concepto exagerado, pero eso duró muy poquito, duró unos años, poquitos años. Ya después volvió a afirmarse la actitud prepotente de Estados Unidos y en las últimas 2, 3 gestiones, ya con Trump, ahora con Biden, volvió a cobrar fuerza la idea que Estados Unidos tiene que aplicar la doctrina Monroe. ¿Contra quién? Contra el que ha llegado sorprendiendo a todos con una gran expansión económica, que es China. Y la doctrina Monroe es para expulsar a China de toda la región, pero también para expulsar otros que no tienen esa gravitación. El Departamento de Estado utiliza la doctrina Monroe para alinear a todos los países latinoamericanos en la confrontación, por ejemplo, de Ucrania contra Rusia. Entonces Estados Unidos demanda que las cancillerías latinoamericanas aprueben condenas sistemáticas de Rusia, sin hablar lo que Estados Unidos intentaba en Ucrania al buscar ampliar las bases de la OTAN como instrumentos de agresión sobre Rusia. Entonces Estados Unidos va a las Naciones Unidas y dice: condenamos la invasión rusa, no hablamos de la expansión de la OTAN contra Rusia y queremos que las cancillerías latinoamericanas voten a favor. La misma presión sobre China, bueno, o cualquier acontecimiento, la masacre de palestinos hoy en Gaza. Estados Unidos le exige a todos los gobiernos latinoamericanos que aprueben esa matanza, esa terrible sangría de la población civil de Gaza, simplemente porque está en la línea de dominación norteamericana. Entonces, para Estados Unidos es clave que la recuperación de los bienes naturales de América Latina por parte de ellos se haga en forma rápida, contundente y definitoria por un punto estratégico. Estados Unidos no puede recuperar o intentar recuperar hegemonía mundial si previamente no asegura que es la potencia dominante en su patio trasero. No puede disputar con China, no puede hacer valer su presencia en Europa, no puede volver a dominar en Asia si previamente no tiene asegurada su retaguardia en América Latina, y esa retaguardia es económica, política y militar. Estados Unidos es, por lo tanto, el primer actor geopolítico de la región, y es un actor relevante, pero con un gran problema económico. El gran problema consiste en que Estados Unidos ya no puede competir en términos de productividad directa con China, y entonces debe recurrir a instrumentos geopolíticos para afianzar su primacía en la región, y con distintos cursos económicos. Por ejemplo, Trump lo intentó en su presidencia,
mediante el proteccionismo. Biden vio que eso no dio resultado y en vez de subir aranceles contra China volvió a una política keynesiana de fuerte intervención del Estado, ofrecimientos de subsidios a las compañías norteamericanas para que se localicen en Centroamérica, cerca de Estados Unidos, es el nearshoring y el friendshoring, o sea, que haya abastecimiento cercano y abastecimiento amigable de todas las empresas próximas a las cadenas de valor de Estados Unidos. Bueno, y la estrategia contra China, pero con un problema estructural. Estados Unidos tiene que volver a predominar en la región y ya no tiene la fuerza económica del pasado. Esta es la contradicción que afronta Estados Unidos. Ya no tiene la fuerza que tenía en los años 60. Cuando en los años 60 triunfó la Revolución Cubana, Estados Unidos lanzó lo que se llamó la Alianza del Progreso, que era un gran plan económico de inversiones en Centroamérica y en Sudamérica para contrarrestar el impacto de la Revolución Cubana y demostrar que el proyecto conectado con el libre mercado y los principios liberales de Estados Unidos seguían vigentes. Y mostró el músculo con grandes inversiones. El problema en la actualidad es que Estados Unidos presiona a América Latina, pero ha perdido esa fuerza económica del pasado. Y entonces ahí hay un problema. Si una gran potencia pierde fuerza económica, pero mantiene primacía geopolítica y militar, cada vez más tiene que utilizar los instrumentos geopolíticos y militares para compensar las falencias económicas. Bueno, y en ese problema está Estados Unidos. Está en un inconveniente fuerte porque no puede realizar ofertas significativas a los grupos de poder de América Latina, sino que solo puede hacer valer su vieja autoridad geopolítica, cultural, intelectual, haciendo valer los fantasmas del pasado, expandiendo el temor a las consecuencias de las inversiones chinas, pero con pocas ofertas económicas muy concretas. China está expandiendo la ruta de la seda, es un plan sin precedentes en la historia de interconexión ferroviaria, marítima, aérea, para armar un gran entramado de abastecimiento mundial a la locomotora que está ubicada en China. Y Estados Unidos, y esa ruta de la seda ya ha penetrado fuerte en Asia, en Europa, obviamente en Asia, y está conectando el grueso de los países latinoamericanos. Bueno, Trump se le ocurrió el proyecto América Crece como proyecto rival, como proyecto alternativo, pero no le llega ni a los pies en materia de inversiones, de ofertas productivas de lo que está planteando China. Entonces ahí hay un gran primer problema. Estados Unidos no encuentra un sendero para hacer valer su primacía en la región y falló Trump, está fallando Biden y no se sabe muy bien qué haría Trump de nuevo si gana las elecciones a fin de año en Estados Unidos para encontrar alguna salida a esta contradicción. Enfrente tienen a China, el segundo gran actor geopolítico de la región. China en tan solo 20 años se convirtió en la gran potencia de la región. Compite con Estados Unidos, que está hace 150, en 20 años logró un nivel de incidencia sorprendente y lo hizo combinando la audacia económica con la astucia geopolítica. La audacia económica porque China sigue un plan muy detallado, muy meticuloso de expansión comercial, financiamiento e inversiones en la región, ¿no? Día a día. Pero con mucha cautela geopolítica, sin desafiar nunca explícitamente a Estados Unidos. Penetra la región en el plano económico y evita choques geopolíticos y obviamente militares. En ese sentido, China es la primera potencia que llega a América Latina sin una expresión imperial clásica. Llega con mercancías, llega con dinero, llega con productos, pero no llega con armas, bases militares y ejércitos.
Las embajadas chinas en América Latina hacen negocios, no preparan golpe de Estado. Los funcionarios chinos discuten rentabilidades, no dónde introducir tropas o qué convenio económico militar van a realizar. Bueno, esto genera una tensión muy significativa, desconcierta mucho a Estados Unidos, que no sabe cómo responder a esta forma tan original de expansión económica. China es tan cautelosa que, por ejemplo, ni siquiera hace lo que hizo Rusia. Rusia, que tiene una alianza importante con Venezuela, hace pocos años realizó ejercicios militares conjuntos con Venezuela en el Caribe. China, que tiene infinitas inversiones superiores a Rusia, no participa en ningún tipo de acción militar de ninguna naturaleza. Bueno, y China está planteándole entonces un problema a Estados Unidos de rivalidad económica y un problema serio para la región. China tuvo su expansión con un capitalismo ya presente en su interior, pero todavía no dominante. Muy presente en el plano económico, no dominante en el plano político. Es como una restauración capitalista inconclusa. China desarrolló un gran crecimiento económico combinando cimientos socialistas, complementos mercantiles, parámetros capitalistas. Fue muy cautelosa en materia de financiarización y neoliberalismo, y eso le permitió esa expansión tan llamativa que ahora llega al exterior y bordea a América Latina. Tiene una clase capitalista muy fuerte, pero que no gestiona el país. Entonces China es una incógnita, un interrogante en muchos planos, pero que para la región nuestra genera algo en un punto conocido, que es una potencia que llega vendiendo manufacturas y comprando insumos, generando inversiones en los lugares que a ellos les conviene, apropiándose de bienes naturales y desarrollando los sectores que a ellos les conviene. En síntesis, China sin armas, sin presencia militar, sin actitudes imperiales, está generando una clásica relación de dependencia económica de América Latina. Clásica porque China acumula beneficios a costa de la región, absorbe plusvalía a costa de la región y establece esa relación económica de centro-periferia. Entonces, en el escenario latinoamericano tenemos una potencia que está perdiendo peso y está buscando cómo actuar, otra que está penetrando con astucia, generando una que es una dominación geopolítico y militar en declive, económica en declive y geopolítico y militar presente, otra que evita lo geopolítico y lo militar pero penetra económicamente, y ellos los principales rivales por los insumos y los bienes naturales de la región. Bueno, hay un tercer actor que son los grupos dominantes de América Latina, las burguesías locales, las clases dominantes de la región, que siempre han lucrado con los recursos naturales nuestros. Y lo han lucrado extrayendo una renta que en general despilfarran. Absorben la renta, se la apropian, fugan el excedente al exterior, tienen sus propios patrimonios o inversiones en el exterior, han evitado industrializar el país, pero estas clases dominantes están también en una situación al mismo tiempo original, sorprendente y plena de interrogantes, porque las clases dominantes de América Latina tienen una dependencia histórica en el plano cultural e ideológico de Estados Unidos, pero empiezan a tener más negocios con China. Y entonces, ¿cómo resuelven esa tensión? Los negocios están en venderle a China. La relación está con Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, no le vendas más a China. Congelá esas relaciones y volvé a consolidar la relación que tenemos nosotros siempre. Y las clases dominantes dicen, sí, yo querría hacer eso, vos sos mi patrón natural, sos mi padrino de siempre, es con quien yo estuve toda mi vida, pero los que me ofrecen negocios son ellos. Bueno, esta es la disyuntiva y el problema
que tienen las clases dominantes de la región. Vuelven a enfrentar un dilema sin gran solución. Históricamente, las clases dominantes de América Latina idealizaban a Estados Unidos haciendo todo lo contrario. Decían, tenemos que hacer como Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué hacía? Desarrollaba la pequeña propiedad agraria, industrializaba el país. ¿Ellos qué hacían? Tenían latifundios improductivos, no industrializaban. Estados Unidos protegía su comercio, ellos liberaban su comercio. Estados Unidos generaba una nación consolidada y un Estado centralizado, ellos balcanizaban a la región en una veintena de países carentes de poder geopolítico a escala mundial. Decían una cosa, hacían otra, admiraban una potencia y relegaban a nuestra región. Bueno, esas clases dominantes que han sido la desgracia de nuestros pueblos, ahora afrontan un problema ellos mismos. Y ese problema lo tienen muchos gobiernos neoliberales que no saben muy bien cómo manejar esta disyuntiva de negocios con China y dependencia con Estados Unidos. Ahora, mientras Estados Unidos, China y las clases dominantes ordenan su estrategia en la región, América Latina sigue decayendo. Y se sigue degradando porque recupera primacía por bienes naturales, pero no por desarrollo, no por desenvolvimiento, no por industrialización, no por crecimiento. Nada de lo que florece en las economías más prósperas está presente en América Latina. No hay ninguna empresa de tecnología avanzada que sea de origen latinoamericano. No hay ninguna industria de punta que venga de América Latina. No hay inversiones generadoras de puestos de trabajo en ningún país relevante. Lo que tenemos es la renta de los bienes naturales, que sigue siendo la base central de la economía regional, que se desaprovecha, se filtra al exterior. Cuando los precios suben, esa renta se va. Hay buenos negocios y se va la renta, aumenta la deuda. Cuando caen los precios, hay que pagar las deudas que se generaron cuando la renta era elevada. En las épocas de las vacas gordas, la renta no se aprovecha. En la época de las vacas flacas, la renta se vuelve un padecimiento. Y ese es un círculo vicioso que va generando el estancamiento estructural de América Latina. Un estancamiento estructural que se verifica en cualquier índice. Primero en el Producto Bruto per cápita. Nuevamente la última década fue otra década perdida. Ya llevamos tantas décadas perdidas que la formulación década perdida uno ya no sabe a qué década se refiere, que son décadas donde el producto crece poco, el desempleo se estanca o aumenta y sobre todo crece la pobreza, la indigencia y el trabajo informal. Bueno, las últimas décadas fue eso, con un extremo de un problema mundial que es la desigualdad. La desigualdad es una desgracia del capitalismo contemporáneo, pero la desigualdad en América Latina es la desigualdad en la región más inequitativa del mundo. Entonces, eso genera situaciones espeluznantes de un puñado de millonarios en un mar de pobres, indigentes, explotados y pueblos sufrientes. Y esta situación está llevando a escenarios críticos. Hay estancamiento, hay pobreza, pero hay momentos en que eso lleva a situaciones críticas. Les voy a citar dos, que hay que mirarlos con mucha atención. El primero es la relación de narcotráfico con neoliberalismo. Esto se está empezando a convertir en un problema explosivo, porque el narcotráfico se expande porque hay gobiernos neoliberales que permiten. ¿Y lo permiten cómo? Bueno, lo permiten primero reduciendo el papel del Estado, entonces no hay controles. Si no hay controles, los narcos hacen lo que quieren. Las fronteras tampoco hay resguardos porque hay que reducir el papel del Estado. Y entonces el narcotráfico florece con gobiernos neoliberales que sobre todo liberalizan las finanzas, y la liberalización de las finanzas es el camino directo para el lavado de dinero. Bueno, el caso más dramático reciente es Ecuador. Ecuador es dramático porque ahí se dolarizó la economía. Y una vez que se dolarizó la economía, los narcos dijeron, bueno, este es el mercado perfecto para lavar todo nuestro dinero, y desplazaron las mafias de México, de Sinaloa, se desplazaron a México, y sin ser un país productor, la producción sigue localizada
en Colombia y en Perú se transformó en Guayaquil, en el gran lugar de disputa de la distribución internacional de los narcóticos, y el efecto fue demoledor. De pasar a ser el segundo país más seguro de América Latina, ha pasado a ser el país con una tasa de homicidios que crecieron un 800% desde el 2019, y ya no solo asesinatos cotidianos, sino cualquier locura inimaginable. Ahora, la última, asaltar una embajada. Todo es posible en Ecuador, en este universo de narcotráfico. Es el resultado de muchos años de gobiernos neoliberales. El otro ejemplo que es importante mirar como expresiones de descomposición social a los cuales conduce el estancamiento latinoamericano es el caso de Haití. Haití es importante porque Haití dejó de tener Estado. Primero hubo 2 golpes de Estado contra Aristide, el único presidente legítimo que tuvo ese país. Después hubo un catastrófico terremoto. Después hubo sanciones a Haití por comprar con Petrocaribe, abastecerse de petróleo venezolano. Y durante décadas una intervención de tropas, de hecho estadounidenses, con otro conglomerado multinacional, devastaron el país. Devastaron el país, hasta que se desintegró el Estado y las ONGs empezaron a reemplazar el Estado. Bueno, el punto final es que ya no son las ONGs, sino las pandillas y los grupos mafiosos los que dominan esa sociedad. Y bueno, ahora Estados Unidos no sabe qué hacer. Esas pandillas se divorciaron de sus propias élites locales. Esto siempre es algo muy frecuente, ¿no? Una élite local utiliza una banda de asesinos para alguna función, después la banda de mafiosos empieza a trabajar para ellos mismos y en choque con ellos. Y por ejemplo en Haití esa banda de mafiosos contrató un grupo de colombianos en Miami y entraron en la casa de gobierno y asesinaron al último presidente de Haití. Y ahora dominan las principales ciudades. Este tipo de situaciones crea escenarios ya de ingobernabilidad y indica el tipo de contexto que induce la degradación social y política de nuestra región. Síntesis. Primer problema, entonces. En América Latina hay un campo en disputa por agresiones del imperialismo estadounidense, por negocios sin contrapartida de China, por lucros extractivistas de las clases dominantes, ante pueblos que sufren las atroces consecuencias del modelo neoliberal. Este es el primer gran tema que les quería exponer. Hay un segundo problema, que es el gravísimo avance de la derecha en el mundo y en América Latina. Diría por lejos el principal problema político que afrontamos en la actualidad. Este año hay elecciones en 76 países y cada elección es un jalón a favor de la ultraderecha. En la última, Portugal. Países inesperados, la ultraderecha avanza y avanza. Bueno, ya hay una interpretación más o menos aceptada por todos de por qué avanza la ultraderecha. No cabe ninguna duda que la ultraderecha está capitalizando el descontento de varias décadas de globalización neoliberal que generaron desigualdad, pobreza, descontento, irritación, pérdida de empleo. La novedad es que este descontento, en vez de canalizarse con fuerzas progresistas, con fuerzas de izquierda, se canaliza con un descontento irritativo de sectores de la población que culpan de sus desgracias a los demás de abajo. Esta sería la diferencia entre una canalización por izquierda y una canalización por derecha. Cuando el malestar es canalizado por la izquierda, las razones de ese malestar son visualizadas entendiendo que la causa de esos problemas está en los de arriba, en la minoría que explota a la mayoría, que se apropia de sus recursos, que explota el trabajo asalariado y que genera la tragedia que sufre el pueblo. Cuando la derecha canaliza el descontento es al revés. El problema no está arriba, el problema está abajo. O si no, en los pares. El problema es la clase media distinta o sobre todo el pobre
¿Y el pobre a quién culpa? Al más pobre. ¿Y el más pobre a quién culpa? Al excluido. ¿Y el excluido a quién culpa? Al que ya está fuera de todo. Entonces es una cadena así. Por esta razón avanza la ultraderecha. ¿Quién favorece esta terrible canalización de problemas hacia abajo? Bueno, la ideología derechista neoliberal de los medios de comunicación que durante muchos años van generando estas ideas. ¿Quién es el culpable de la pérdida de empleo en Europa? El inmigrante. Entonces, años y años diciendo el inmigrante viene de África o de Asia a quitarte el trabajo a vos, obrero francés, tu enemigo es él, y va creando ese odio contra el recién llegado. Y es visto él como el culpable cuando el obrero francés y el pobre inmigrante africano, los dos son explotados por la misma multinacional francesa que lucra con la desgracia de los dos. Pero la ideología derechista hace eso, genera eso. Y genera lo mismo en Estados Unidos. La campaña de Trump, hagamos grande América. ¿Y cómo la hacemos grande América? Expulsando de nuestro país a los que destruyen los valores de América. ¿Y quiénes son? Son los latinos que cruzan la frontera. Entonces hagamos un gran muro, expulsemos a los latinos y ahí recuperaremos esa gran nación anglosajona de gente blanca que construyó América. Esa es la ideología derechista, y variante de esta ideología es la que está expandiéndose en el mundo desde hace varias décadas, ahora en un contexto novedosamente militarizado. La ultraderecha está avanzando en los últimos 2-3 años ya en un clima de guerra, por lo menos en dos regiones. En Europa volvió la guerra en gran escala, una guerra en Ucrania de 3 años ya, con trincheras, tipo Primera Guerra Mundial, una guerra de largo plazo, con muertos que ni se cuentan, pero se sabe que hay 200.000 por el lado ucraniano, 100.000 por el lado ruso, con 5 millones de ucranianos fuera del país. O sea, tragedia, tragedia y tragedia. Y lo que hemos visto ahora, que todavía no creo que ninguna persona con algo de sensibilidad humanitaria puede aguantar lo que está ocurriendo en Gaza sin exaltarse, sin indignarse. Masacres, masacres, masacres todos los días en forma impune contra la población civil, a las cuales ahora se añadió matar a la gente de hambre. O sea, esto no se veía desde la época, desde el nazismo. Y ahora todos los días rodean a la población, matan chicos, asesinan médicos, intervienen en hospitales con una impunidad atroz. Bueno, la ultraderecha avanza en este clima y avanza en este clima generando gobiernos cada vez más autoritarios. La ultraderecha ahora es una ultraderecha que cada vez adopta esa fisonomía de violencia que ya no es una violencia puramente verbal, sino que comienza a ser una violencia cada vez más práctica y cada vez más explícita. Yo no creo igualmente que adopten un perfil fascista y menos un perfil fascista clásico. El fascismo fue un fenómeno de la entreguerra del siglo XX, muy condicionada por un enemigo que era el comunismo, por un movimiento obrero al cual había que derrotar, por la posibilidad inmediata de una revolución. Por eso aparecieron gobiernos de tipo totalitario, con líderes que acabaron un proceso de fascistización generando movimientos ultra reaccionarios en los cuales se basaban. Ahora hay elementos neofascistas, protofascistas, pero no hay fascismo. Hay ultraderechismo, tampoco hay populismo. El populismo en realidad nadie termina de entender exactamente lo que quiere decir. No se entiende muy bien, porque el populismo históricamente era el sustento de un movimiento en el pueblo y tenía más bien una connotación de izquierda, una connotación progresista. Ahora se habla de populismo de derecha, populismo de izquierda, y terminan en un combo que no se comprende nada. Si yo digo que Milei es populista y que Maduro es populista, ¿qué estoy explicando? ¿Que Milei y Maduro son iguales, son parecidos? Si yo digo que Evo Morales es un populista de izquierda y Kast es un populista de derecha, quiere decir que hay un punto en común de dos gobernantes que son la antítesis desde cualquier punto de vista.
El populismo no nos ayuda, no nos ayuda. En cambio, el concepto clásico de derecha, ultraderecha, nos ordena perfectamente, sabemos bien de quién estamos hablando cuando lo vemos de esa forma. En el caso de América Latina, el referente mundial, pero más aquí, de la ultraderecha es Trump, es el trumpismo. Y en América Latina la ultraderecha irrumpe con el propósito de doblegar las sublevaciones populares. Su principal objetivo es represión contra las sublevaciones populares. Por eso el golpe de Perú del año pasado es el ejemplo de la ultraderecha actual. La ultraderecha actual está muy conectada con el golpe de Perú, el Estado interviniendo, el ejército interviniendo para crear un gobierno golpista típico que sostenga el modelo neoliberal. En Perú es muy fácil cambiar el presidente, pero no se puede cambiar el presidente del país, pero nadie puede reemplazar al presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central está hace 20 años, y en esos 20 años hubo 6 presidentes del país. Hay un entramado creado por Fujimori en los años 90, por el cual el modelo neoliberal funciona en la economía, funciona con el Poder Judicial y funciona con el Poder Legislativo. Y ellos aseguran el modelo neoliberal. Y cuando hay que sacar a un presidente, se lo saca. Así con mucha facilidad. Y si hay mucho problema, interviene el Poder Militar. Bueno, la ultraderecha viene a afianzar esa estructura. El tono que tiene la ultraderecha en los últimos 2-3 años en América Latina es un tono cada vez más violento. Ejemplo Perú, ejemplo Bukele, ¿no? Bukele es un exponente ahí típico de la ultraderecha. Hacinar en condiciones infrahumanas a los presos, crear ese control social con regímenes de excepción, buscar una adhesión emocional de seguidores contra la criminalidad, montar un show, es una especie de dictador cool, ¿no? Ha metido 75.000 personas presas, de las cuales aparentemente la inmensa mayoría no tiene ningún tipo de cargo, pero se lo muestra así como un hombre fuerte, y es el modelo punitivo extremo de Bukele. Y tenemos de todo, tenemos por ejemplo lo que vimos el otro día, lo que acabamos de ver, la primera vez en la historia que un presidente decide asaltar una embajada extranjera que es territorio de otro país. No es que Ecuador puede asaltar la embajada de México como si fuera un distrito, un barrio de Quito. La embajada de México es territorio de México. Bueno, ahora se le ocurrió que para apresar un rival político y asalta una embajada. Es decir, este tipo de extremos son los que empezamos a ver en la ultraderecha latinoamericana, que está decidida a frustrar un ciclo progresista. Hay una actitud vengativa hacia el anterior y una decisión de impedir un nuevo ciclo progresista, y además es una ultraderecha muy alejada del tinte que tenía la vieja ultraderecha latinoamericana, que era nacionalista, desarrollista. Estos están sometidos a Estados Unidos y bajo un mandato de neoliberalismo extremo en su comportamiento total. Y hay que mirar muy bien la ultraderecha latinoamericana, porque de la misma manera que nuestra región fue el laboratorio del neoliberalismo, el mundo empezó con Pinochet acá, haciendo su primer gran experimento económico en Chile. Bueno, ahora la ultraderecha está también usando a América Latina como su laboratorio, y en este caso somos nosotros los argentinos con Milei a quienes utiliza como el experimento de lo que quieren expandir a escala mundial. Y bueno, el gran experimento de la ultraderecha está en Argentina. Milei es el caso testigo. Milei lleva 4 meses, a Milei todos lo miran con mucha atención, porque lo que haga y deje de hacer marca el tono para todos. Y Milei está actuando con una brutalidad neoliberal extrema, está desarrollando una guerra contra el pueblo, está cortando todo tipo de servicios sociales, está empobreciendo a los jubilados, está
creando una agresión cultural sistemática, está cerrando universidades públicas, está anulando el lenguaje inclusivo, cerrando cines, impidiendo que continúen las labores de los teatros, desfinanciando cualquier actividad cultural. Bueno, Milei es como la batalla cultural de la derecha todos los días en forma sistemática y sin parar, intensa. Con el objetivo de doblegar al pueblo argentino, con el objetivo de cambiar las relaciones de fuerza y con una ideología particularmente inhumana. Eso quizás es lo más llamativo. En general, cuando se hacían ajustes, los gobiernos trataban de disfrazarlos. No, Milei no. Milei explícitamente dice: hoy despedí 10.000 empleados públicos que eran todos ñoquis, gente que no trabaja, y yo me enorgullezco, estoy en esa campaña. Él quiere enardecer a una parte de la población contra otro sector de la población. Quiere crear la imagen de que el empleado público es el responsable de la desgracia de Argentina. Entonces él se levanta a la mañana y dice: eché 50.000 a ponerse contento que ese hombre que se quedará desempleado, que no tendrá de qué comer, que su familia quedará en la calle, qué éxito que hemos logrado. Y es una ideología cínica del sacrificio, ¿no? Milei dice: ahora todos ahorramos, ahora todos gastamos menos. Yo decidí cambiar de empresa telefónica para bajar gastos, yo decidí no ir a comer afuera. Es una especie de ideología thatcherista, es la ideología de la Thatcher de los años 80, la clase media derechista mostrando que sabe gastar menos para ahorrar, y una vez que ahorra podrá hacer una inversión y ser un buen emprendedor. Crear esa imagen, crear esa ilusión, crear esa fantasía, cuando en el capitalismo actual no hay emprendedores, hay grandes empresas, grandes capitalistas que lucran con la desigualdad general. Y esta ideología es la que está expandiendo Milei. El objetivo de Milei es crear un movimiento propio, un movimiento de derecha, como el que tiene Bolsonaro en Brasil, como el que tiene Trump en México, crear una base social, cultural, como la que existe acá, de una clase media conservadora, que en Argentina es mucho más pequeña, destruir sindicatos, que en Argentina son muy fuertes, destruir movimientos sociales, que en Argentina son muy poderosos, que organizaron a los trabajadores precarizados, a los desocupados, y sobre todo destruir un movimiento democrático que ha permitido que los responsables de los crímenes de la dictadura sigan presos. Bueno, generar toda esa transformación regresiva, pero claro, Milei está haciendo todo eso como un aventurero que trabaja para el capital financiero y trabaja para el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero que está creando una desgracia para la economía argentina. Una hiperinflación generada por él, una hiperrecesión generada por él, una gran desocupación generada por él, con el objetivo de producir una doctrina de shock, ¿no? Un impacto general en la Argentina que genere resignación, desmovilización, sensación de derrota, resignación frente a lo que no se puede hacer, y obliga a los pueblos a aceptar esta tragedia, esta desgracia. Bueno, la buena noticia es que por ahora está todo empatado, la moneda está en el aire, no se sabe quién está ganando porque hay resistencias importantes, hubo un paro general muy exitoso, hay marchas todos los días y la batalla contra Milei está en curso. Y lo que ocurra contra Milei nos terminará de demostrar si se puede o no se puede luchar contra la ultraderecha. Es uno de los temas del libro. Yo creo que hay casos, Venezuela, Bolivia, Brasil, que demostraron que se puede luchar y derrotar a la ultraderecha. Han hecho infinitas conspiraciones en Venezuela y fallaron todas. Han hecho lo inimaginable en Bolivia para generar la secesión de Santa Cruz, para que vuelva un grupo, una élite racista que odia al cholo, al indio, que fue presidente de ese país,
pero no lo lograron. Y Bolsonaro tampoco pudo lograr su golpe de Estado. La sociedad puede reaccionar y puede bloquear el ascenso de la ultraderecha. No lo puede hacer si predomina la vacilación, el sometimiento, que por ejemplo tuvo Dilma Rousseff en Brasil. Aceptó, la derecha se le plantaba, le hacía manifestaciones, ella no respondía. Lo mismo Castillo en Perú. La derecha le estaba preparando un golpe de Estado y Castillo solo gestionaba el caos de un país y de una economía a la cual le incorporó 50 ministros en solo un año. O, ni que hablar, Alberto Fernández, un caso extremo de inoperancia, inutilidad, sometimiento al Fondo Monetario Internacional, que permitió que la ultraderecha con Milei terminara haciéndose del control de la presidencia. Por lo tanto, a la ultraderecha se la puede ganar si hay decisión de ganar a la ultraderecha. Si no hay decisión, pasa lo contrario, hay sometimiento y ellos llegan al gobierno y llegan al poder. Por lo tanto, el segundo gran tema de este libro es la derecha, no solo en términos analíticos, qué tipo de derecha, cómo la clasificamos, qué concepto es el que se ajusta mejor a ellos, sino también cómo se resiste, cómo se combate a la ultraderecha en nuestro tiempo. Bueno, hay un tercer tema que es el progresismo. Y el progresismo son las oleadas progresistas, ¿no? Los gobiernos de centro-izquierda. Yo creo que nosotros ahora tenemos otra oleada, hemos tenido varias. Y lo característico, ahora tenemos una oleada nueva, que es distinta, ¿no? Porque esta es una oleada que llegó a Centroamérica y tiene un país que no estaba. Antes era una oleada en Sudamérica, con Lula, con Kirchner, con Cristina, con Chávez, con Evo. Era la oleada de Sudamérica. Ahora tenemos una oleada distinta, un ciclo distinto, donde aparece un protagonismo importante de México con López Obrador, una presencia importante en Honduras, una gravitación significativa con el movimiento Semilla en Guatemala, pero es una oleada distinta, es una oleada más fragmentada, con líderes menos predominantes, con programas mucho más moderados, pero sobre todo es una oleada sujeta a un movimiento pendular, de corto plazo. Nosotros en el 2008 teníamos gobiernos progresistas en la región, en el 2019 tuvimos la restauración conservadora, en el 2022 volvió la ola progresista y ahora viene la oleada ultraderechista. Es decir, lo que hay es una gran pendularidad en la región y una pendularidad con procesos que duran corto tiempo. Es decir, que hay un escenario distinto donde los procesos progresistas duran poco tiempo porque rápidamente le aparece la ultraderecha desafiándole su predominio en el gobierno. Entonces hay una gran diferencia entre esta década y la anterior. En la anterior llegaba un gobierno progresista, tenía tiempo, empezaba transformaciones, a veces iba bien, a veces iba mal, pero duraba. Tenía un largo tiempo. Ahora empieza y al poco tiempo tiene un rival ultraderechista que le exige un desafío de acciones rápidas. Y según cómo actúe ese gobierno progresista frente a esa ultraderecha, es que hay un resultado u otro resultado. A mí me parece que ahora tenemos como un escenario indefinido. Hay 3 gobiernos progresistas que mantienen fuertes expectativas populares, que no están inmediatamente amenazados. Petro en Colombia es la gran sorpresa. Petro en Colombia es el primer gobierno progresista no de esta década, si yo no me equivoco, en la historia de Colombia. La singularidad de Colombia es un gobierno que siempre tuvo gobiernos derechistas, siempre. La diferencia es si eran gobiernos asesinos con paramilitares o eran gobiernos convencionales de la derecha, pero la oligarquía colombiana ha dominado con puño de hierro a la sociedad de su país. Y Petro ha llegado a cambiar eso, y sorprende.
Y Petro sorprende porque está gobernando con un programa de establecer la paz en Colombia, una sociedad desgarrada por fuerzas paramilitares que habitualmente masacran líderes sociales, como un dato de todos los días. Llovió, hace frío, subió la temperatura, bajó la temperatura y matamos 1, 2, 3, 4 en tal región. Líderes sociales que son asesinados todo el tiempo. Es lo que más se parece en América Latina a formaciones fascistas. Y eso está desde hace décadas. Frente a eso surgió un movimiento insurgente para la pura autodefensa. Bueno, y hay 6 bases militares norteamericanas en Colombia y Petro tiene el imaginario que puede llegar a un arreglo con ellos para hacer funcionar bien la lucha contra el cambio climático. Bueno, como mínimo parece una ingenuidad, pero Petro tiene un sostén popular. Lo mismo ocurre con López Obrador. López Obrador ha sido una sorpresa bastante llamativa en México. Una sorpresa porque Petro ha combinado varias cosas. Mantiene una política económica desarrollista, neodesarrollista, de industrialización, pero al mismo tiempo de fuerte enlace con tratados de libre comercio con Estados Unidos y otorgando reformas sociales significativas, por ejemplo en el plano sindical. Ha hecho como este gobierno así reformista, pero manteniendo una relación estrecha con Estados Unidos, y su sexenio ha sido lo suficientemente importante como para tener casi en principio, por el momento asegurada la reelección. Ha logrado una base, su movimiento Morena, importante para un proyecto progresista que es novedoso en México porque ellos no tuvieron a Lula, no tuvieron a Kirchner, no tuvieron a Evo, no tuvieron a Chávez. Es el primer personaje de este tipo. Bueno, Lula podríamos decir que está en una situación todavía de expectativa, aunque en un escenario complicado porque a Lula se le está yendo el tiempo. Lula volvió a concertar acuerdos con la derecha, espera que esas concertaciones en el Parlamento con la derecha le aseguren un gobierno estable, y mientras tanto Bolsonaro recupera fuerzas y Lula repite el error de no haber movilizado a sus propias fuerzas en el pasado, y esto crea un escenario de lo más complicado. Pero hay 3 gobiernos con expectativas: Lula, López Obrador y Petro, y otros gobiernos donde el desengaño es la nota. Claramente fue el caso de Castillo antes del golpe de Estado, es el caso de aquí, de Boric. Boric no cumplió con lo que prometió. Boric dejó de representar la generación estudiantil combativa con la cual emergió. Es cierto que hubo ciertas reformas, ciertos cambios en la jornada de trabajo, en el salario mínimo, pero uno viene a Chile y el poder militar se mantiene como si invariable. Los carabineros, la gendarmería reprime como si el gobierno no existiera, como si el gobierno fueran ellos mismos. Hay una élite de millonarios que controla la economía chilena prácticamente sin ninguna modificación, y ha habido este vaivén en las votaciones de la Asamblea Constituyente, donde la primera fue un gusto muy amargo, la segunda, bueno, fue un poco un alivio frente a la amargura del primero, pero todo el cambio constituyente quedó ahí empantanado. Entonces hay sensación de frustración, no al nivel de la Argentina, que es el colmo de la frustración. Mayor frustración que la que hemos tenido con Alberto Fernández es imposible. Alberto Fernández frustró a todo, a su familia. No creo que haya alguien. Se frustraron tanto que Alberto Fernández se fue de la Argentina. Estaba viviendo en España, porque sabe que necesita ocultarse, ¿no? Es como siempre decimos, yo lo repito nuevamente, en la Argentina hubo todo tipo de peronismo: peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo neoliberal, peronismo represor, peronismo democrático. Lo que no hubo nunca fue peronismo de la inutilidad, es el peronismo de la nada. Uno va a recordar a Alberto Fernández como el hombre que no hizo nada en ninguna dirección. Entonces, cuando uno no hace nada, venían a los grandes capitales, le exigían algo, él acepta. Venía el agronegocio, él acepta. Viene el Fondo Monetario, él acepta. Y todo el mundo diciendo: Alberto, reaccioná, hace algo, actuá. Nada. Bueno, ¿quién actuó? Milei.
El que se despertó fue Milei, que se dio cuenta frente a un tipo que generaba esta frustración, este desengaño, este malestar, apareció esa verborragia que tiene Milei. Yo soy el hombre fuerte, yo voy a hacer, yo hablo con crudeza, yo lo acuso, ese es un inútil, yo soy fuerte. Y bueno, un vasto sector de la juventud, sin trabajo, desorientado, con la cabeza desorientada por el mensaje neoliberal de los medios de comunicación, bueno, Milei dice vamos contra la casta será la culpable. Ahora la casta somos nosotros, los jubilados, la casta son los que padecen. Milei es la casta que se llena de dinero. Pero creó ese discurso, pero esos discursos penetran cuando hay un gobierno que desengaña, cuando hay un gobierno que frustra. Entonces ese es el problema del progresismo. El problema del progresismo es que el progresismo vacila mientras la ultraderecha afirma, crece y actúa con convicción y con seguridad, y los resultados están finalmente a la vista. Veremos lo que ocurre. Ahora hay el programa regional del progresismo tampoco avanza. UNASUR, CELAC, lo que nosotros podríamos hacer en la región no avanza, y en la medida que eso no avanza, Trump ya está imaginando el eje ultraderechista que si él gana las elecciones va a armar con Noboa, con Bukele, con Milei, para agredir a fondo, para atacar a fondo. Ojo que esta vez va muy en serio. Hay que mirar con mucho detalle lo que está pasando. Cuando el jefe de la CIA, la jefa del Pentágono, Laura Richardson, Burns creo que se llama el jefe de la CIA, y el segundo de Biden, Blinken, van a Buenos Aires en el curso de 3 semanas a reunirse con Milei, ya no es que están discutiendo la geopolítica mundial, están definiendo planes muy concretos de lo que piensan hacer. Lo primero que piensan hacer es una base militar acá. Le van a una base militar en la frontera entre Argentina y Chile para que el control de la Antártida lo tenga Estados Unidos. Lo están programando para que el control de toda la zona antártida quede en manos de Estados Unidos y se vuelva a armar una OTAN del sur en coincidencia con las bases con armamento eventualmente nuclear, algunos lo dicen, que pueden tener los ingleses en Malvinas, y asegurar un control del Pentágono fuerte en toda la región. Y ojo con la que parece una tontería, pero no es una tontería. Milei dijo que quieren mandar tropas argentinas a Ucrania. Entonces me dice, pero este hombre definitivamente le falla un tornillo. Es un país que tiene hiperinflación, que está decaído, que ni siquiera tiene casi ejército, va a agarrar y va a mandar tropas a Ucrania. Ojo, porque Milei habla en serio. Milei habla en serio. Todas las locuras que dice Milei las piensa en serio. Y Menem hizo lo mismo en los años 90 y eso terminó con las bombas del AMIA y la Embajada de Israel. Menem se involucró en la política exterior, se involucró en el conflicto armado entre Perú y Ecuador, se dedicó al tráfico de armas, armó una mafia internacional de tráfico de armas apadrinada por Israel y por Estados Unidos en Medio Oriente, y eso terminó transformando a Buenos Aires en un campo de disputa de los poderes internacionales. Y Milei está en la misma, exactamente en la misma. Las consecuencias terroríficas, de la misma manera que Noboa asalta una embajada sin pensar 2 veces, sin darse cuenta que no es que vos podés asaltar una embajada y no pasa nada, Milei está pensando en cualquier delirio de consecuencias terribles para toda la región, porque es un ultraderechista. Entonces, ojo con el progresismo vacilante cuando tenemos estos ultraderechistas. Si nosotros vamos a actuar así, sin saber lo que queremos, con gente de este tipo, así nos va a ir. Entonces, el tercer mensaje del libro es ese. Mucha contundencia, mucha decisión. Cuando aparece la derecha, el progresismo tiene un programa, pero ese programa tiene que ser real. Tiene que pasar de la voz, del discurso a los hechos. Yo diría, sobre los progresistas, yo haría solo una excepción en el caso de la política exterior, de algo que realmente uno tiene que mirar con
con justeza hay que evaluarlo como algo muy interesante, que es la posición que está adoptando Petro frente a Israel. Petro está adoptando una posición frente a Israel que es para sacarse el sombrero, porque Petro ha dicho hay que romper relaciones diplomáticas. Si Israel sigue haciendo lo que hace, por ejemplo, está violando la resolución de las Naciones Unidas de un alto el fuego, hay que romper relaciones con ellos, hay que hacer lo que hizo Bolivia. Bueno, y ahí aparece un Petro como una voz latinoamericana haciendo un planteo que merece el aplauso de cualquier humanista de nuestra región. Bueno, cuarto tema y vamos terminando. Yo creo que hay algunos gobiernos de la región que no son progresistas, son radicales, son gobiernos de izquierda. Porque por la hostilidad que, no sé si de izquierda, radicales, por la hostilidad de la cual son objeto por parte de Estados Unidos. Eso los diferencia de otro grupo de países. En el caso de Venezuela, bueno, hay un acoso sobre el gobierno, sobre el proceso bolivariano, un acoso constante, un acoso permanente, frente al cual Venezuela ha respondido con bastante contundencia. La historia se conquistó con lucha. Las 8 horas de trabajo, la posibilidad de ir a las elecciones y lo que uno considera ahora normal, bueno, que un negro no sea esclavo, se consiguió con la lucha. Lo que muchos piensan que es lógico, una mujer tiene que ser igual a un hombre, tiene que tener los mismos derechos de género, se consiguió con la lucha. Que un niño no sea golpeado impunemente por su padre, se consiguió con la lucha. Derechos. Todos son derechos. Elecciones, ir a votar. Pero antes no se votaba. El mundo dice, voto. Cada 4 años voto. Antes la gente no votaba. Que no haya voto calificado, que el voto de un pobre sea igual al voto de un rico. No existía. Nada de eso existía. Todo se consiguió con la lucha. Y el problema de la lucha no es que uno conquiste una cosa y dice, bueno, chao, listo, lo logré. No. La lucha es la plataforma para otras luchas y siempre lo que se conquista acá está amenazado por la venganza del que perdió. Entonces uno logra y el otro se venga y vuelve la lucha y se plantea en otros términos. Y es una lucha de poderes permanente. Ahora, si uno se olvida cómo se consiguen las cosas, olvídense de lograr algo mayor. Si uno no logra eso, no logra crear esa conciencia de clase, esa conciencia de grupo, esa conciencia de oprimido, de que nuestros intereses son distintos a los intereses de los poderosos y que hay una confrontación entre lo que ellos quieren y lo que nosotros deseamos, no hay salida. Entonces, esa lucha es el punto de arranque. Y esa lucha tiene características en América Latina muy interesantes, porque es una región donde la gente se acostumbra a luchar desde hace 500 años. Desde el primer momento. Desde que vinieron a sofocar a los pueblos aborígenes, a los pueblos originarios, es que nuestros pueblos se acostumbraron a luchar. Y esa costumbre de la lucha ha generado conciencia regional, conciencia latinoamericana, conciencia popular, y tenemos oleadas. La lucha opera por oleadas que suben, logran, bajan, y tuvimos en las últimas décadas tuvimos una oleada reciente del 2019, una fuerte oleada que tuvo a este país como uno de los más importantes, pero hubo también en Perú, en Bolivia, en Honduras, en Colombia. Y con esa oleada en Ecuador, en Panamá, y con esa oleada se lograron éxitos electorales, vinieron gobiernos progresistas, después los resultados en muchos casos son de desengaño, la misma lucha refluye por el desengaño, pero al refluir, tarde o temprano prepara una nueva resistencia, donde la intensidad y las proyecciones de la lucha van cambiando con el paso del tiempo. En los años 70 las oleadas eran revolucionarias. En la actualidad las oleadas son de rebeldía. Hay una diferencia. La oleada revolucionaria, Cuba, 1960, Nicaragua, 1978, era una oleada que desafiaba al poder, al Estado,
a los poderes dominantes, buscando crear a través de desenlaces de poder popular y resoluciones estatales, la captura del poder con el uso, con el recurso a veces de las armas, modificar la estructura general de la sociedad. Esas eran las revoluciones. En las dos oleadas que tuvimos en las últimas décadas, la del 2008 y la del 2019, ya han cambiado esa intensidad. Pero son oleadas de rebeldía, y esas oleadas de rebeldía abren la plataforma para las transformaciones de futuro, donde América Latina tiene elementos que comparte con rebeldes del mundo y elementos que son propios de América Latina. Compartimos con otras regiones a veces el sujeto del trabajador precarizado, que es como un actor dominante en América Latina y en el mundo. Compartimos la gravitación del movimiento feminista, la gravitación del movimiento ambientalista. No compartimos quizá la forma que han tenido las rebeliones recientes, por ejemplo, el de la primavera árabe, que fue explosiva y al mismo tiempo ensangrentada. En eso hay una diferencia fuerte en América Latina. Aquí son secuencias de oleadas que han terminado avanzando, en empate, perdiendo, pero nunca definiendo. En cambio, la primavera árabe fue una explosión democrática que terminó en una sangría, en una contrarrevolución total. No compartimos, afortunadamente, las características que tienen las revueltas también en el mundo árabe, donde hay choques de guerras entre pueblos. Y tampoco América Latina está teniendo por ahora esa característica de huelgas obreras como la matriz dominante. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora la huelga obrera vuelve a ser como el elemento revulsivo singular. En América Latina no tiene ese protagonismo en la fase actual. Por lo tanto, estamos en una fase de rebeldías, y esta fase de rebeldías abre siempre el camino para apuntalar nuestro proyecto. El libro, luego de analizar la rebeldía y por qué tenemos que estudiar la rebeldía, termina con conclusiones a futuro, y las conclusiones a futuro son que dependerá de nosotros, de lo que hagamos y de nuestro proyecto construir otra sociedad. Y en la medida que las revueltas vuelven, también vuelven los programas y los proyectos a futuro. Y bueno, se están creando en América Latina condiciones para revisar esos proyectos a futuro, para reconstruir esos proyectos a futuro, y dependerá de nosotros que lo hagamos siguiendo nuestras esperanzas, siguiendo nuestros deseos. El libro es un análisis, pero el libro también aporta con argumentos la cuota de optimismo, de esperanzas que necesitamos para construir un mundo mejor y una sociedad de democracia, de igualdad y de justicia en América Latina. Ese es el mensaje, ese es el propósito, y bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de hacerles llegar mis ideas a ustedes y compartir con ustedes las inquietudes que tengan a partir de ahora. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer la presentación, Claudio. También, bueno, la presencia, el sentido de, para aquellos que no llegaron al comienzo, este espacio es un espacio de aula, por lo tanto, obviamente, un espacio de preguntas, de comentarios. Tenemos poco tiempo, nos prestaron el espacio solo hasta las 7:20, entiendo. Y por lo tanto la síntesis de la pregunta o de las preguntas es central. Yo le quiero pasar el micrófono y la conducción de las preguntas a Gonzalo, pero antes agradecer. Nosotros organizamos esta charla, esta aula abierta con la Fundación Sol y también con el GT, el Grupo de Trabajo de Claxo, Herencias y Perspectivas del Marxismo. Entonces se nos fue un poco hacer ese saludo
a los colegas que nos acompañan en esta invitación y sobre todo porque también están filmando para que esta aula se suba en algún momento prontamente a las redes. Así que no me tomo más tiempo para dar el paso a Gonzalo y que pueda conducir esta parte del debate. Muchas gracias, Claudio. Ahora quisiéramos abrir la palabra para que puedan también comentar la clase que hizo Claudio, podamos hacer un análisis, unas reflexiones. Veo que hay algunos estudiantes también de los cursos de economía acá presentes, entonces también es una buena oportunidad también para ir entrenando ahí las reflexiones que a veces vemos en clases. Claudio tocó varios conceptos que también hemos tratado de ir cubriendo, ¿no es cierto?, durante el semestre. Entonces también yo les animo a que puedan ahí tirarse a la piscina, ¿no es cierto?, y hacer algún tipo de comentario o pregunta. Así que adelante, el micrófono está abierto, si quieren se pueden acercar, o el micrófono no se puede sacar hasta los asientos, pero si quieren hablar fuerte también sirve. Y bueno, agregar que quien quiera, además se presente, donde es, de qué carrera, con qué año está, también para aprovechar de conocernos como comunidad Faxo, porque no siempre nos encontramos. Bueno, me presento, soy Claudio y estuve estudiando psicología acá y bueno, ya salí hace como un año, entonces como viene para ver cómo estaban las cosas. Y bueno, estuvo buena la presentación y yo también he estado viendo cosas de economía, más que nada porque siempre uno se encuentra como a un típico ingeniero comercial que le da la materia interesada con el valor subjetivo y todas estas cuestiones que son como bien o sea, lo tiro así bien fuerte porque es como una cosa de, bueno, se atreven mucho a hablar de cosas de otras áreas y es como, por ejemplo, yo estoy estoy haciendo un voluntariado con la gente del Hogar de Cristo y yo creo así como para ellos serían como, bueno, esta gente... ¿Los grandes qué? ¿Los grandes qué? ¿Qué está haciendo con quién? Son como, por así decirlo, ellos los pondrían como, no sé, en una monedora así para venderlo a los perros, ¿no? Entonces, mi idea sería, detrás de lo que está en mi ley, por ejemplo, esta cosa de la escuela austriaca, de todo esto, ¿cómo uno podría como combatir esta idea? Porque, por ejemplo, hace poco con un amigo estábamos hablando de estas cosas y él en un momento dijo que iba a hacer como una presentación a un grupo de izquierda sobre el manifiesto comunista, pero en PPT, ¿no? Entonces como que iba a ir, no sé, como una especie de emulación a un grupo a hacer esto y yo le decía, bueno, el tema, hay un gran problema acá y es que el prólogo del manifiesto comunista es más grande que el manifiesto comunista, entonces es como, ¿cómo hacemos para sintetizar y para, por así decirlo, como acercar este conocimiento a la gente? ¿Y por qué un viejo barbudo del siglo XIX dio como con la clave de cómo funciona el sistema capitalista y qué tiene que ver eso con lo que está pasando ahora? ¿No? O sea, porque al final todo esto va como lo que vemos ahora, esta ola reaccionaria va como todo mezclado, entonces bueno, si uno ve a un tipo que es como libertario, entonces este tipo a lo mejor, qué sé yo, habla del Imperio Romano, ¿no? O el Imperio Romano socialista, como decía un tipo por ahí, así, entonces todas estas cosas, cómo uno luchar contra estos sentidos comunes que tiene la gente. Gracias, Claudio. Sí, allá atrás, compañero. Acá, por favor, ¿puedes? Para que se puedan escuchar. Gracias. Hola, buenas tardes. Acá trabajo social de la Universidad de Sultán. Bueno, darte las gracias más que nada por este análisis coyuntural de lo que estamos viviendo como continente y las proyecciones. Lamentablemente no se muere ahora, pero mi pregunta va más en torno a los desafíos que tenemos como ciencias sociales respecto a lo crítico. ¿Cómo comprenderías tú lo crítico en términos de desafíos, no como la crítica de criticar, sino como herramienta para acceder a lo no pensado? Eso. ¿Para acceder a? A lo no pensado. Hola, Claudio. Yo soy Claudio, también doctorando de acá de Sociología.
ya nos habíamos visto una vez ahí en la presentación. Bueno, gracias, sí, obviamente, no me voy a alargar mucho en eso. Pero mi pregunta era un poco más práctica. Yo justo llegué cuando estaba terminando el tema del análisis con respecto a la situación del continente entre esta disyuntiva entre la cuestión de los principios y el dominio estadounidense y el comercio con China. Entonces, en base un poco a lo mismo, quería preguntarte qué proyecciones ves tú en el continente con respecto a las posibles próximas expansiones del BRICS, tomando en cuenta de que, bueno, Argentina ahora no sé, pero igual, por lo menos declarativamente, el BRICS respondió que se iba a hablar de nuevo en un futuro, que cuando Argentina estuviera lista para dar el paso se iba a abrir los brazos, etc. Y se está hablando de que eventualmente podría incorporar a Venezuela, con el tema petrolero, etc. Entonces, un poco de eso. ¿Ves quizás alguna posibilidad de emancipación, aunque sea solamente desde el punto de vista económico y no político, con una posible expansión del BRICS por el continente? Y la respuesta de los Estados Unidos ante eso. Gracias. Gracias. Hola, me llamo Jonathan, soy de la Silva Enríquez, soy director de trabajo social igual. Vengo hoy día con un cometido y además también una pregunta. Estamos organizando los 100 años de trabajo social para el próximo año, la Comisión de Estudiantes. Nos vengo a invitar a los distintos estudiantes de trabajo social a que se sumen. El próximo 11 de mayo nos vamos a juntar a las 7 de la tarde vía Zoom para organizar eso y también para seguir discutiendo sobre la rebeldía. Yo creo que el trabajo social también se proyecta de alguna forma, ¿cierto?, con los movimientos sociales y los sectores más populares. Entonces les dejo la invitación. Y tengo una pregunta igual en relación a todo lo hablado, y es sobre el concepto de la revolución, ¿cierto? Y también las oleadas que usted mencionaba, ¿cierto? ¿Cómo se hace presente también ese concepto? Yo lo veo un poco ausente en la presentación y también en los discursos en general de la izquierda latinoamericana. Entonces, ¿cómo se plantea al final también esta transformación social que se deja ver también en su debate? Esa es mi presentación. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Yo me llamo Jonathan Arias. Jonathan, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí hay varios estudiantes de trabajo social de Chile, espero que acojan la invitación del estudio. Gracias. Ya, yo soy Martina, de segundo año de Sociología, y tenía una pregunta quizás más teórica, porque he visto harta de las cosas de la teoría de la dependencia, que encuentro que es súper interesante. Y con lo hablado me surgió una duda más general quizás sobre como que toda esta cosa como de la lucha contra la ultraderecha, que estoy súper de acuerdo también, pero al mismo tiempo como que también es una lucha contra el neoliberalismo, y al final cuando hablamos de teoría de la dependencia quizás es como salirse también al querer luchar contra estas cosas, pero la teoría de la dependencia también abarca quizás como que, o sea, con esto que mencionó de que América Latina está acostumbrada a luchar desde siempre, pero quizás eso también es como parte de una esencia que no podemos negar, o hay que cambiarla, o hay que luchar para romper con eso, o no. Y si luchamos contra esta cosa que se llama ultraderecha, si continúa el neoliberalismo o no, y hay como que salirse de eso, o sea, preguntar como más o menos por ese lado. Gracias, Martina. ¿Eli? Hola, buenas tardes. Me llamo Edil, estudio trabajo social, voy en cuarto año, y mi pregunta va más relacionada a lo que, por ejemplo, estamos haciendo en este espacio, que es conocer, escuchar y aprender, pero más centralmente a lo que es qué hacemos como espacio académico con nuestro rol en lo que usted llamó en una parte de su presentación lo que puede ser una batalla de la contracultura. ¿Qué hacemos además de investigar, publicar o enseñar e instruir a alumnos? ¿Cuál sería nuestro deber ahí, o cuál es su recomendación para que esto no se quede solo en una especie de aviso o advertencia para las futuras generaciones? Gracias. Era casi la misma pregunta. Gracias. Con esto. Ahí cerramos con esta pregunta, cerramos.
Gracias. Buenas tardes a todas, todos. Soy Jorge Guerrero, antropólogo, y me ha salido una inquietud con respecto a la presentación que se hizo hoy y a la invitación que se hace con respecto a seguir luchando. Y es cómo desde su perspectiva se plantea el fenómeno generacional. O sea, de cómo, digamos, se interconectan las generaciones en términos de lucha, que es una preocupación en tanto que las nuevas generaciones refrescan las luchas y las orientan a nuevos temas. Pero también veo ciertos fenómenos muy diferentes en cuanto a cómo se organizan, cómo actúan, cómo valoran, se informan, que me preocupa en tanto que somos presa un poco de las redes sociales. Entonces, ¿cómo este fenómeno interfiere, potencia, o cómo se podría pensar eso? Gracias. Muchas gracias. Andrés, Hola, buenas. Soy Andrés Muñoz Barahona, de tercero de Trabajo Social. Y mi pregunta va ya con respecto a la ultraderecha actual, la cual está vinculada mucho con el imperialismo estadounidense, a diferencia de la tradicional, por así decirlo, que tenía un carácter nacionalista, ¿no? Entonces mi pregunta está también respecto a la doctrina Monroe, con la localización de empresas estadounidenses, pero con trabajadores al final latinoamericanos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer la clase trabajadora latinoamericana para luchar contra este imperialismo estadounidense? Sin llegar a un choque económico, porque al final si todas las empresas extranjeras ven que Chile o toda Latinoamérica se está organizando como clase trabajadora, va a quitar como la inversión, porque para ellos al final va a ser como que sube el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo se puede, de una cierta otra forma, la clase trabajadora empezar a ganar tanto poder económico, político, cultural, sin llegar a ese shock económico? Eso. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí. Porque hay muchos trabajadores sociales y hay que aprovechar ese espacio, ¿no? Que en general nosotros trabajamos en el Estado, con el Estado, y por lo tanto las preguntas tienen que ver con las políticas públicas, las políticas sociales, y qué es el rol del Estado. Entonces, Claudio, tú hiciste una distinción entre ganar el gobierno, el disputa por el poder. Entonces, ¿cómo ves tú ahí el lugar del Estado? O sea, ¿es un Estado que hay que disputarse o hay que hacer la lucha por fuera del Estado? ¿Cuál es tu reflexión respecto a eso? Bueno, ¿por dónde empezamos? Siempre está el mismo dilema. Quedan 15 minutos. ¿Por dónde vamos? Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Bueno, vamos por el principio. Miren, hay un tema que han planteado dos sobre la cuestión ideológica. Con la ultraderecha hay una batalla ideológica, una batalla cultural muy explícita. En ese sentido hay una pequeña diferencia de matiz con el mero neoliberalismo. El neoliberalismo desde los años 90 se fue instalando de a poco, primacía del mercado, primacía de las privatizaciones, con la idea de que no hay otra cosa que esto. Y como no hay otra cosa que el neoliberalismo, bueno, llega un punto en el cual no tiene mucho sentido discutirlo. Porque bueno, está bien, hay matices, pero todos somos neoliberales. La socialdemocracia, la derecha, el centro, los gobiernos no cambian ningún patrón central. Y junto con eso la idea que la globalización era inexorable. Ambas cosas iban juntas. El mundo se expandía en términos globales y el neoliberalismo con el mercado eran dos datos inmodificables. Eso generó durante muchos años la idea de que finalmente discutir problemas ideológicos ya no tenía mucho sentido, porque era como discutir algo que ya está. Discutimos otros temas, cosas concretas, pero no cuestionemos, no tiene mucho sentido hablar de algo que es evidente. Y la ultraderecha empieza a cambiar, en mi opinión, ese patrón. La ultraderecha vuelve a la lucha ideológica, vuelve a convertir el problema del debate ideológico en un problema central, y en ese sentido empieza a disipar las ideas más posmodernas
de que no tiene mucho sentido discutir ideas porque la verdad no existe, y como la verdad no existe, ¿para qué vamos a confrontar si algo es falso o verdadero? No, porque todo eso no importa, no. Cuando yo digo esto es así, con firmeza, porque es así, bueno, y me dice esto no es así, yo tengo verdad o yo tengo razón o vos tenés razón. De nuevo vuelve, uno de los dos tiene razón. La verdad no flota, o vos o yo. Con la derecha vuelve eso. Y vuelve eso porque la globalización está en crisis, entonces ya la idea de que el mundo es inexorablemente global ya no es tan así, porque ahora hay una fractura, que la globalización era inexorable y occidental ya no es así, porque apareció China, entonces hay una globalización china y una globalización estadounidense, no sé, ya las cosas son un poco más complejas. Y la derecha viene con una fuerte carga ideológica. Y esta fuerte carga ideológica es hacer sus planteos con una gran decisión. Y quizá el exponente más... Hay dos exponentes de esta carga ideológica. El primero fue Trump. Porque Trump dijo, hay que hacer grande América. ¿Y qué quiere decir hay que hacer grande América? Eso es una ideología contra todos los que piensan que no hay que hacerla. ¿Y quiénes son los liberales de las costas que dicen que todo más o menos? No, hay que volver a la esencia norteamericana, que son los valores de Estados Unidos, y con eso él buscó y creó una afinidad muy fuerte con el trabajador o las clases populares del medio de Estados Unidos que viven el sueño americano como un sueño. Entonces él volvió a hacer grande América, es hacer el sueño americano. Basta de decir que todo es igual. Pero lo formuló en términos, como habla Trump, ¿no? Casi un hombre, para decirlo en términos suaves, un bruto total, ¿no? Milley es una variante mucho más extrema de lo mismo. Mucho más extrema. Porque Milley es un caso loco de un teórico austríaco que sale todos los días a hablar de teoría austríaca, ¿no? O sea, la teoría austríaca es la variante extrema del pensamiento neoclásico, que fue la variante minoritaria del pensamiento neoclásico. El pensamiento neoclásico se formó durante el siglo XX, pero los austríacos, Hayek, von Mises, von Bauer, ellos surgieron paradójicamente para luchar contra el marxismo, porque apareció la Unión Soviética. Entonces, cuando apareció la Unión Soviética, en los años 20 se forjó una corriente de economistas enloquecidos para ahora sí afirmar los principios del mercado, de la privatización y de la competencia contra la planificación, la regulación y el modelo socialista. Y el sentido de los austríacos era ese. Como después el pensamiento neoclásico con Walras y después con Milton Friedman adoptó ya un curso más formalizado, todo eso fue extinguiéndose. Y Milley vuelve con todos los parámetros del pensamiento y con todos los mitos. Y él está convencido de todas las tonterías del pensamiento austríaco. La tontería del pensamiento austríaco es, por ejemplo, la soberanía del consumidor, ¿no? Yo como consumidor defino todo lo que... Si yo no compro algo, entonces eso va a modificar su precio, y si eso va a modificar su precio, va a modificar la productividad. Pero la sociedad no funciona así, hay grandes empresas transnacionales, hay monopolios. Choca con durante muchas décadas el pensamiento austríaco perdió peso por su falta de realismo, porque recurre a un conjunto de mitos muy primitivos que chocan con el sentido más o menos común evidente. Milley vuelve con mucha firmeza a todo eso. Y entonces dice, vos sos un emprendedor, vos tenés que hacer valer, sos un emprendedor, pero yo tengo 20 pesos, no importa, con 20 pesos vos vas a crear con tu ahorro la primera empresa, y vas a hacer una empresa y vas a salir al mercado y en 10 años vas a competir con General Motors. Está alucinado este hombre. Bueno, durante mucho tiempo se decía, pero esto es una tontería. Él vuelve a eso porque se ha creado un sustrato que permita que eso sea así. O sea, durante muchos años los medios de comunicación han creado mercado, competencia, mercado, rentabilidad. Bueno, llega un punto en el que se utiliza, bueno, como eso es así, viene un hombre y dice cosas tontas y bueno, empiezan a penetrar en esa ideología y sobre todo aprovechando un gran desengaño con lo anterior. Un gran desengaño con el Estado, con la regulación. El problema de Milley